Estimados oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del quinto mandamiento en la que nos encontramos hoy en un nuevo apartado que tiene como título El respeto de la integridad corporal. Son 2 puntos. El primero de ellos, el 2297, dice así: los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de origen estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directas voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Un punto el 2297, que como veis está describiendo dentro del quinto mandamiento algunas formas especiales o específicas de violencia, que también el catecismo quiere dar una palabra específica sobre ellas. Bien, algunos estaréis pensando, bueno, total, al fin y al cabo, la violencia se revista con un traje o se revista de un color o de otro color, violencia es, y poco importa que la violencia se le llame de una manera o se le llame, sí, visto desde ese punto de vista, es cierto, ¿no? Pero es verdad también que el magisterio de la Iglesia, como vais a ver, ha hecho también algunas declaraciones, ha también profundizado en dar también una lectura moral a algunas formas específicas de violencia, y ha dado también algunas palabras especiales de orientación sobre ellas. Vamos a comenzar este comentario. Lo hacemos con la primera frase de este punto, sobre los secuestros y las tomas de rehenes. Una frase dice aquí: los secuestros y las tomas de rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Es una forma, por lo tanto, especial de violencia, más grave si cabe, la que tiene lugar en los secuestros y en las tomas de rehenes. ¿Por qué le llamamos una forma así especial de violencia? Pues por el hecho de que se esté ejerciendo una forma de chantaje a cambio de la libertad del hombre. La libertad del hombre es un don. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha creado para vivir libres. El hombre ha sido creado para vivir libre. Para ser libres os ha liberado Jesucristo, para que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, uno de los pecados más graves que pueden haber ocurrido, ¿no?, y que ocurren en la historia de la humanidad, es la esclavitud. La esclavitud en distintas formas, ¿no? Y hoy en día, es cierto que en nuestro contexto europeo igual no es tan frecuente, pero en muchos lugares el secuestro es una de las formas más, digamos, recurridas y recurrentes para poder hacer de la libertad una especie de canje, un change, para poder lograr el dinero, otro tipo de objetivos, ¿no? Tomar la libertad del hombre como una moneda de cambio. ¿Cuánto me das por él? O si no me pagas tal precio o tal reivindicación, no lo dejaré en libertad y lo mataré. En el fondo, cómo no acordarnos, ¿no? Cómo no acordarnos de la venta del Señor Jesús por parte de Judas por 30 monedas. Se trata de una forma específica de violencia, porque una cosa es que la violencia nazca de la ofuscación, de la ofuscación o de ciertos ímpetus de cólera o de ira, o que incluso esté motivada por un odio, pero otra cosa quizás que todavía lo hace más grave y más morboso es que la violencia sea fría, sea calculadora y no sea ya fruto de una ofuscación o de un ataque de cólera o de ira, sino que sea toda una estrategia en la que utilizamos al hombre como una moneda de cambio, convirtiendo a toda la familia de la persona secuestrada
pues en parte también de nuestra tortura. Es impresionante, ¿no? Pues asomarnos al sufrimiento de la familia de un secuestrado. El tener que, precisamente, uno de los pecados, una de las técnicas, ¿no?, de esta forma de violencia consiste en aterrorizar a la familia y ponerla bajo una presión tremenda para que, a cambio de la libertad de su ser querido secuestrado, pues puedan ceder al chantaje, ¿no? Incluso fijaros bien, sometiendo a los familiares a situaciones de un auténtico conflicto moral, ¿no? El conflicto moral en decir, mira, pues no tenemos más remedio que pagar un dinero, pues un secuestro, un rescate a estos desalmados, a estos terroristas, a estos delincuentes, porque de lo contrario van a matar a un ser querido. Y parece que ese grado de chantaje está provocando, está motivando que los familiares del secuestrado tengan también que entrar en un conflicto de conciencia de o salvar la vida de su ser querido, o de lo contrario, vamos, al precio, mejor dicho, al precio de tener que obrar en contra de su conciencia, que es colaborando materialmente con esos delincuentes, dándoles un dinero que ellos no quisieran haberles dado, ¿no? También, por lo tanto, el pecado del secuestro es un pecado en el sentido de que está obligando a los familiares del secuestrado a actuar en contra de su conciencia. Bien, es cierto que desde el punto de vista moral, la culpabilidad que puedan tener los familiares a la hora de pagar un dinero como rescate de su ser querido secuestrado es una culpabilidad moral, pues que estará evidentemente muy aminorada, pues porque para que un acto pueda ser considerado responsable, evidentemente tiene que ser ejercido pues con plena libertad y sin presiones. Y aquí existe un grado de presión que hace que ese pago de un rescate, pues evidentemente no siempre se puede achacar a la responsabilidad de quien lo paga. Esto también es un aspecto que yo creo que es necesario también decirlo, ¿no? Aunque también ha habido en la historia, pues también gestos heroicos de personas secuestradas que han pedido, incluso por carta a sus familiares, el que no se pague su rescate, e incluso diciendo no cedáis este chantaje, y familias también que heroicamente han renunciado a pagar un chantaje, incluso corriendo el riesgo de la muerte de un ser querido. También han existido estas páginas heroicas, ¿no?, en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Pero al mismo tiempo también hay que decir pues que no cabe achacar toda la responsabilidad moral a quien en una situación tan extrema y desde luego pues no estando en un estado de libertad, no, sino de una presión máxima, igual también ha pagado pues un rescate en contra de su voluntad. Cierto es también que, como dice el refrán, ¿no?, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, y también ha habido en medio de estos grandes males y episodios también donde la maldad y la malicia del hombre ha alcanzado pues auténticas cimas y cumbres, también ha habido páginas heroicas, que es importante que también las señalemos, ¿no? Páginas heroicas en muchos secuestros que nos hacen entender que incluso en las situaciones de máxima vejación y humillación también continúa actuando el Espíritu del Señor. Me quiero referir a algunas en concreto, algunas son conocidas para los oyentes de Radio María. Por ejemplo, no hace mucho tiempo tuvo lugar el episodio de la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia, un episodio que nos hizo conocer el proceso interior que esta mujer secuestrada en Colombia durante muchos años había vivido. Y también el Señor se había servido incluso, ¿no?, de aquella situación tan injusta para salir al encuentro de esta mujer. Creo que también es justo, ¿no?, reseñar que en medio de estas situaciones y este pecado tan grave del secuestro ha habido muchas páginas heroicas, y las está viendo en las familias de muchos secuestrados y de muchos secuestrados. El testimonio de Ingrid Betancourt a todos nos saltó a los medios de comunicación cuando fue recibida, el 1 de septiembre fue recibida en la residencia pontificia de Castel Gandolfo,
en una entrañable visita entre Benedicto XVI y esta mujer ya liberada, Ingrid Betancourt. Ella quiso manifestar, ¿no?, en una conversación que tuvo de cerca de media hora al Santo Padre, pues el agradecimiento que ella tenía a Dios por haber salido a su encuentro en aquella situación de cautiverio. Relató ella cómo sus secuestradores les permitían a los rehenes escuchar la radio mientras reposaban en las hamacas allí colgadas de árbol, en árbol allí en plena selva por la noche. Y contaba ella que el 1 de junio, continuamos hoy con la explicación del punto 2297, punto que habla del respeto de la integridad corporal. Y en la intervención anterior hemos hablado de un pecado específico, que es el de los secuestros y tomas de rehenes. La segunda frase, el segundo concepto que se desarrolla en este punto es el del terrorismo. Dice así brevemente, escuetamente: el terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. El episcopado español ha desarrollado por las circunstancias especiales que se han vivido en España, porque somos un país en el que el fenómeno del terrorismo pues ha tenido más incidencia que en otros lugares y en otros países. Es por ello que también ha existido un magisterio en torno nacido de los obispos españoles, que ha desarrollado este aspecto. Y también vamos a servirnos de él a la hora de explicar este punto del catecismo. Tenemos también la desgracia de haber padecido este mal y de estar padeciéndolo todavía, ¿no?, entre nosotros en España, y eso también ha sido ocasión de que la Iglesia Católica en España haya iluminado de una manera especial este aspecto, ¿no?, este pecado también con un juicio moral. Fue sobre todo una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, publicada en noviembre del año 2002, la que abordó esta cuestión. El nombre de esta instrucción pastoral es Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Queremos servirnos de él, pues también para ampliar las reflexiones que nos hace aquí el catecismo. El punto de partida del magisterio de la Iglesia es muy evidente, que los obispos, como sucesores de los apóstoles, tenemos que ser, ¿no?, los que recordemos que el hombre ha sido llamado a vivir en la libertad, que Cristo nos ha liberado, y por tanto cualquier tipo de ejercicio del terror que esté negando esa dignidad al hombre, pues es un pecado gravísimo que atenta contra esa voluntad de Dios, de que respetemos la dignidad en la que hemos sido creados. Decir también que en esta instrucción, pues el episcopado recordó pues cómo el terrorismo se ha convertido durante muchos años en una de las más graves amenazas contra la paz, contra la vida humana, contra la libertad de las personas. Decía también el documento, cegando el conocimiento de la verdad, de los hechos y de la historia. Que por tanto el terrorismo no únicamente atenta contra la vida de las personas, sino que también atenta incluso, dice, contra el propio conocimiento de la verdad y de los hechos. Está por lo tanto está endiosando unos conceptos y está falseándolos. Dice la instrucción, en el punto 3, el profeta Isaías advierte del peligro del oscurecimiento de la conciencia en su capacidad de discernir el bien. Y dice Isaías 5:20, hay de los que al mal llaman bien y al bien llaman mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz. El mismo Jesucristo avisa, ¿no? Si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? ¿Por qué insiste en esto la instrucción pastoral de los obispos? Pues porque uno de los grandes problemas del terrorismo es presentarlo como si fuese una especie de lucha altruista en favor del pueblo. Pero una cosa es que exista una violencia nacida de la delincuencia, ¿no?, de lo que se llama delincuencia común, en la que será muy difícil que un ladrón que quiere sencillamente enriquecerse, se presente él o pretenda presentarse como un héroe. Este es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que sencillamente está robando bancos pues para enriquecerse, ¿no? Pero quizás lo grave del terrorismo es el presentarse como una lucha por unas causas
supuestamente justas. Eso es lo que le hace todavía más grave al terrorismo. Pretender justificar la violencia porque está puesta al servicio de los ideales de una causa, ¿no? De la causa de una ideología o de un pueblo o un supuesto pueblo, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí este texto de la instrucción de los obispos españoles, trae a colación el texto de Isaías 5:20. Hay de los que al mal llaman bien y de los que al bien llaman mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz. El terrorismo, por lo tanto, no solo está afectando, no solo es inmoral, porque no respeta a las personas, es que tampoco respeta la propia verdad, el conocimiento de las cosas, ¿no? Las deforma, las manipula. Es una forma específica de violencia, también está el terrorismo, porque dice la instrucción, nos permite captar que la maldad del terrorismo es más profunda que la de sus actos criminales, que ya de por sí son horrendos, ¿no? Existe una intención inscrita en esos actos que busca un efecto mayor con el fin de aterrorizar a una sociedad, o incluso también al mundo entero, ¿no? Esto bien lo pudimos ver con el atentado a las Torres Gemelas, etcétera, por ejemplo. Uno comprueba la maldad de lo que es buscar unos actos de violencia que tengan repercusión, ¿no? Que sean muy públicos. Es intentar dar el campanazo, ¿no? Hacer un acto de violencia, pero que asuste al mundo, ¿eh? No le sirve al terrorista ejercer un acto de violencia que no tenga publicidad, ¿eh? Intentar que sean las Torres Gemelas, intentar que sean un sitio emblemático. Eso todavía hace todavía un pecado con mayor gravedad si cabe, ¿no? Y por eso se le llama terrorismo, porque busca aterrorizar a una sociedad, ¿no? Busca una utilidad más allá de sus crímenes. Intenta que un grupo muy reducido de personas mantenga en tensión a toda la sociedad, ¿no? Obteniendo una amplia repercusión política, potenciada por la publicidad que obtienen sus acciones. Bien, es verdad que aquí también uno de los debates que ha existido hace mucho tiempo, yo no me voy a meter en él porque es un tema un poco difícil, es sobre hasta qué punto nosotros las sociedades deben de hacerle publicidad al terrorismo, que es precisamente lo que el terrorismo busca, persigue. Claro, los periodistas dicen que existe libertad de información y que no se les puede pedir que ellos no difundan las noticias, pero es evidente que también a veces en este mundo tan mediático entramos al juego, ¿no?, del terrorismo cuando le publicitamos, que es precisamente lo que busca, ¿no? Porque una acción terrorista no publicitada está frustrada, está fracasada en sí misma. Los terroristas cuentan con que su actividad criminal es rentable, en términos políticos, y por eso la justifican como necesaria, en virtud de sus propios objetivos. El terrorista es aquel que justifica plenamente aquello de que el fin justifica los medios. No puede ocultar la naturaleza lamentable de sus acciones, pero trata de darles un sentido político, que dice él, ¿no?, que las haría legítimas, supuestamente. Por esto, en esta instrucción del episcopado se habla de que es una forma de violencia específica. Es una forma diversa de la simple delincuencia organizada. Las organizaciones terroristas son el punto 2297, un punto que después de haber hablado del tema de los secuestros y del terrorismo como una forma específica de violencia, lo estamos completando la explicación de este punto del catecismo con la lectura y el comentario de algunos de los párrafos de una instrucción pastoral que en el año 2002 aprobó la Conferencia Episcopal Española y que tiene como título Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Lo que este documento subrayaba, pues que el terrorismo persigue la extensión del terror para producir una situación de debilidad en el orden político legítimo. El terrorismo lo que siempre pretende es deslegitimar, que se le permita imponer sus criterios por la fuerza, a costa del atropello de los derechos humanos más elementales, ¿no? Y evidentemente pues esto no puede ser compartido jamás, ¿no? Es de alguna manera es el fin de la democracia, el fin del respeto de la voluntad del pueblo, el que algunos pretendan imponer su voluntad, pues no por la fuerza de los votos, ¿no?, sino por el terror de las armas.
Por todo ello es muy importante calificar con precisión, dice esta instrucción, calificar con precisión a una organización como terrorista y llamarla por su nombre, a las cosas por su nombre. Aquí dice esta instrucción que eso tiene mucha importancia, ¿no? A causa de la relevancia de la ideología, pues con la que se suele reivindicar estos actos terroristas, es muy importante no escatimar el llamar a las cosas por su nombre, porque a veces hace un gran daño, dice esta instrucción, la deformación del lenguaje, usando un discurso que al ser difundido a veces por los medios de comunicación dificulta en gran medida pues la comprensión de las cosas, ¿no? Hablando con claridad y precisión del terrorismo, pues se hace un gran servicio a la sociedad. Y esto que dice aquí, esta instrucción pastoral a la que se refiere, pues que a veces pues se puede estar dando noticias de actos terroristas, hablándoles de el grupo armado, el grupo no sé qué, pero bueno, usted grupo armado, llámele terrorista, llámele por su nombre, para que de esa manera no se busque ninguna justificación a las cosas. Por lo tanto, una precisión importante que hace este documento. Si queremos subrayar que el terrorismo es intrínsecamente perverso, porque dispone arbitrariamente de la vida de las personas, que atropella los derechos de la población, etcétera, etcétera, es muy importante llamarle por su nombre, porque también existe hoy en día, existe toda una auténtica manipulación del lenguaje, lo vemos también hasta en el aborto, interrupción voluntaria de no sé qué, mire usted, por no llamarle el asesinato de los niños no nacidos, bueno, pues también llamémosle al terrorismo, no manipulemos el lenguaje. Se trata, pues, de que denunciemos la inmoralidad, y es una misión de la Iglesia, es una misión de la Iglesia denunciar esta inmoralidad, como un modo de defender la dignidad de la persona humana. Al igual que lo hacemos con los niños no nacidos, también lo hacemos con el terrorismo, ¿no? No se puede aceptar, desde el punto de vista de la doctrina social, la doctrina de la Iglesia, ningún tipo de legitimidad a ninguna supuesta revolución violenta. Queda deslegitimada, ¿no?, desde el mismo momento en que recurre a la violencia para defenderla. Dice este documento que la calificación moral del terrorismo se extiende en la debida proporción a las acciones u omisiones de todos aquellos que sin intervenir directamente en la comisión de atentados los hacen posibles, como a quienes forman parte de los comandos informativos o de su organización, encubren a los terroristas o colaboran con ellos, a quienes justifican teóricamente sus acciones o verbalmente las aprueban. Debe quedar muy claro que todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que clama al cielo. Como veis, por lo tanto, he leído literalmente este párrafo, también esta instrucción de la Conferencia Episcopal Española habla de la complicidad en el terrorismo. La no condena del terrorismo es ya una complicidad. El hecho de que alguien dice, bueno, pues yo no estoy a favor, pero tampoco lo condeno. Mire usted, eso es un pecado gravísimo que clama al cielo. La condena es necesaria, porque la condena, también el mal tiene que ser reconocido y denunciado. También hay una función profética en todos nosotros, que estamos llamados no solo a reconocer el bien, sino denunciar el mal. A veces hay posiciones de quien dice, yo no estoy a favor, pero tampoco yo no quiero condenar, porque el condenar no sirve para nada. No, perdón, el condenar es necesario. Forma parte de la función profética en la que nosotros no únicamente buscamos el bien, es que también condenamos el mal, y lo denunciamos, y lo desenmascaramos, ¿no? Y aquí, por lo tanto, también que el catecismo insiste en esto, como también insiste, pues que puede haber, y de hecho lo hay, ¿no?, complicidades, dice aquí, de un terrorismo de bajo calibre, pero que también terrorismo es, como habla de las acciones de Kale Borroka, o otro tipo de acciones que son cómplices con el terrorismo. Bueno, pues dando un paso más, dice este punto, esta instrucción pastoral, aunque no podamos hoy concluirla, continuaremos mañana, dice que la presencia de razones políticas o supuestamente políticas que pretenden, dar carta de ciudadanía a esta forma de delincuencia que se llama el terrorismo, pues todavía lo pueden hacer más grave, porque pueden hacer que una parte de la población se haga
cómplice del terrorismo o intentan buscar complicidad en ellos, ¿no? Es como diciendo, a ver, los que estén, es como buscar que una parte de la población que pueda ser, digamos, susceptible de buscar que pueden ver con buenos ojos ciertas reivindicaciones que los terroristas hagan, pueden estar suscitándoles la tentación a esa parte de la población de ver con buenos ojos o justificar el terrorismo, ¿no? Sin embargo, dice la instrucción, no se puede ser neutral ante el terrorismo. Querer serlo es un modo de aceptación del mismo y un escándalo público. La necesidad moral de las condenas, dice, no se mide por su efectividad, sino por la obligación moral de conservar la propia dignidad y la de una sociedad agredida y humillada, leo literalmente en esta instrucción. Es decir, que para que el terrorismo no tenga, digamos, el efecto que pretende tener, que es poner a una parte de la sociedad a favor mío, otra parte en contra, es muy importante que tracemos esa línea de división entre el mal y el bien, y lo hagamos de esta manera, con la denuncia pública, con la manifestación pública también, ¿no?, de nuestra aversión al terrorismo, porque ciertos silencios pueden sin duda alguna hacernos cómplices, En este mundo, como se dice popularmente, no únicamente hay que ser bueno, es que también hay que aparecerlo, es que hay que dar testimonio público de ello, de nuestro rechazo, ¿no? Por eso también ciertas iniciativas sociales, en las que también a veces, pues mediante unos gestos públicos o mediante unos actos de repulsa al terrorismo, o ciertas manifestaciones públicas que también se convocan de rechazo al terrorismo, es importante que los católicos participemos en ellas, ¿no?, como una forma de, dice aquí, de proclamar, ¿no?, de ese sentido o de expresar proféticamente el rechazo del mal y no hacernos cómplices con nuestro silencio. Bien, pues tenemos el tiempo cumplido y aunque sea hoy de una manera más breve también daremos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, escuchamos. Ante todo, felices fiestas. Igualmente. En segundo lugar, ha quedado clarísimo toda la postura del episcopado español, de la Iglesia, con relación a este tema. Sin embargo, ¿qué le diría usted a algunos sacerdotes e incluso a algún monseñor que en el País Vasco ven con simpatía el movimiento terrorista? Bueno, de acuerdo, ya respondo por la radio. Bueno, ya suponía yo que alguna pregunta de estas también nos iba a llegar. Yo creo, y lo digo con la mano en el corazón, lo digo con la mano en el corazón porque creo que también bueno, sabéis que yo soy obispo de Palencia, pero vamos, es un poco inevitable también el hecho de que yo sea nacido en el País Vasco. Quiero decir también que muchos problemas a veces pueden llegar a ser distorsionados de una manera muy grave por medios de comunicación. De eso también yo he sido testigo
y también, por lo tanto, yo decir a los oyentes toda la percepción que podemos tener, ¿no?, de ciertos problemas que ocurren en el País Vasco, tengamos en cuenta que a veces también los estamos recibiendo desde medios de comunicación que no siempre son respetuosos con la verdad, sino que pueden llegar a deformarla.